Estamos en vivo. Buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Medicina Interna de la Universidad del CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a tocar un artículo de particular interés para la práctica reumatológica. Como es costumbre, nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en ART Médica, trabaja como reumatólogo en la Clínica Las Américas y en su consulta privada es autor también de las guías Palnar de lupus eritematoso sistémico. Normalmente nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es profesor titular y jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Él está con algunas dificultades para la conexión, pero apenas tenga una oportunidad se conectará si le es posible. También nos acompañan los diferentes fellow. Nos acompaña la doctora Emily Gabriela Chire desde Arequipa, Perú, que es un honor para nosotros tenerla, la doctora Diana Varela, que es la fellow de segundo año del programa de especialización de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Bolivariana y en mi consulta privada y soy profesor asociado de la Universidad Pontificia Bolivariana. El artículo de hoy está a cargo del doctor Santiago Saldarriaga, que es residente de Medicina Interna del programa de la UPB, al cual le damos la palabra para que continúe con la discusión. Doctor, tiene usted el micrófono. Listo, buenas tardes. Vamos a discutir entonces este artículo que compara el uso de ciclofosfamida intravenosa versus oral en pacientes con esclerosis sistémica con compromiso pulmonar o cutáneo. Hacen una comparación indirecta a partir de unos ensayos clínicos, principalmente el SLS1 y 2 y el EUSTAR como una cohorte evaluada a nivel de Europa. Comenzamos entonces con la introducción. Realmente se han realizado diferentes estudios con el uso de ciclofosfamida en este escenario de esclerosis sistémica y compromiso pulmonar. Está el SLS1 que utilizó o que comparó el uso de ciclofosfamida oral versus placebo, logrando documentar que luego de un año de tratamiento incrementó o mejoró la función pulmonar en aquellos pacientes que se encontraban en el grupo de intervención. Sin embargo, después de 12 años más de seguimiento, no se logró mantener la mejoría de la función pulmonar. Luego llega el SLS2, que compara ya la intervención de ciclofosfamida oral versus micofenolato mofetil. Dan tratamiento durante 24 meses con el micofenolato y ciclofosfamida durante 12 meses y otros 12 meses de placebo. A diferencia de lo que se encontró en el SLS1, la función pulmonar en estos pacientes se mantuvo e incluso pues, mejoró al cabo de los 24 meses de seguimiento, cosa que no se vio en el SLS1. Y un estudio post-hoc del SLS1 logró comentar que si bien no se mantuvo la mejoría de las pruebas de función pulmonar, el patrón tomográfico de aquellos pacientes que se realizaron tomografías a nivel basal y luego al finalizar el tratamiento sí hubo alguna mejoría. Pues llamativamente no mejoró la función pulmonar, pero en tomografía sí hubo alguna mejoría. Sin embargo, no hay un estudio, un ensayo clínico que haya comparado el uso de ciclofosfamida oral versus intravenosa en este escenario de esclerosis sistémica y compromiso pulmonar o cutáneo. Por eso, los investigadores de este artículo entonces proponen hacer una comparación indirecta con base en esos estudios clínicos y con base en una cohorte observacional que es esta de la del grupo EUSTAR, para lograr llegar a alguna conclusión acerca de este desenlace pulmonar y cutáneo en esta población. Los criterios de inclusión de estos pacientes o los analizados partió entonces de que cumplieran el criterio de definición de la esclerosis sistémica a partir de la definición de ACR de 1980 o de la ACR EULAR del 2013, que cumplían esta clasificación, que estuvieran incluidos en los estudios SLS1 o SLS2 o que pertenecieran a la base de datos de EUSTAR, que al menos tuvieran tratamiento por 6 meses consecutivos de ciclofosfamida y 12 meses de seguimiento luego de finalizar el tratamiento con la ciclofosfamida. Además, que tuviera disponibilidad de las variables demográficas y la valoración de las comorbilidades de sus pacientes, qué medicamentos tenían, cómo era su examen físico, las pruebas de función pulmonar, la valoración del MRSS, compromiso renal hematológico, valorar el estado hepático y los eventos adversos.
De entrada hay que considerar que esos eventos adversos pueden tener una medición diferente. ¿Por qué? Porque el SLS 1 y 2 son ensayos clínicos, mientras que el USAR es una corte observacional, es un estudio observacional. Entonces, de entrada, los pacientes del ensayo clínico van a tener una valoración más precisa, más frecuente, y por eso se puede detectar con mayor probabilidad los eventos adversos en estos pacientes. Se excluyeron aquellos pacientes que tuvieran una dosis de prednisolona o equivalente mayor de 15 miligramos al día, aquellos que el tiempo de ciclofosfamida hubiera sido inferior a los 6 meses por vía oral o menos de 138 días cuando se analizó los pacientes con ciclofosfamida por vía intravenosa. Ellos consideran entonces, a partir de la base de datos de USTAR, que los pacientes debían de tener entonces las características demográficas y clínicas. También se tenía que valorar el compromiso orgánico relacionado a la esclerosis sistémica, puntualmente compromiso muscular, articular, cardiomiopatía, de hipertensión arterial pulmonar como comorbilidad, el compromiso de la enfermedad intersticial pulmonar a través de una tomografía de alta resolución, compromiso de úlceras digitales gastrointestinal o cutáneo, valorando el score MRSS. Además, se tenía que contar con la historia médica, y muy importante que ellos valoraron el uso de DMARD previo, que hubo diferencias como vamos a ver más adelante de esto. Además, también se valoró los test de función pulmonar, la capacidad pulmonar forzada del DLCO, la difusión de CO2, de CO, y también se valoró el conteo celular de leucocitos, la hemoglobina, el conteo de plaquetas durante el tratamiento y hasta 30 días después de la administración de la última dosis de ciclofosfamida. Además, se valoró los eventos adversos. Ellos lo definen en dos grupos: eventos adversos en general y eventos adversos serios, en los cuales incluyen la muerte, el requerimiento de hospitalizaciones, que hayan requerido o que haya generado un efecto congénito o que haya generado una discapacidad o una incapacidad en los pacientes que lo padecieron. Además, también consideraron el desenlace de infecciones como desenlace adverso, sobre todo aquellos que hayan requerido tratamiento intravenoso de antibiótico o que hayan requerido hospitalización por esta complicación. El diseño del estudio, entonces, como les decía, sacaron la información a través de estos ensayos clínicos y de la cohorte EUSAR. Incluyeron aquellos pacientes cuya dosis de ciclofosfamida hubiera sido de 2 miligramos por kilo al día y hayan tolerado esta dosis. En el grupo de los pacientes de la base de datos de USAR se obtuvo a través de 16 centros que hacían el seguimiento de estos pacientes de forma estandarizada. Los datos se analizaron a partir de un estado basal y también a partir de un estado de fin de tratamiento y de seguimiento. Ese seguimiento se definió como después de 12 meses del tratamiento, a menos más o menos 3 meses. Compararon la eficacia del uso de ciclofosfamida oral versus intravenosa con base en las variables de la capacidad vital forzada, DLCO, el score de MRSS, la progresión de la enfermedad intersticial pulmonar definida como una disminución de la capacidad vital forzada mayor o igual al 10%, o declinación de un 5 o 9%, pero con una DLCO mayor o igual a 15% comparado con el basal. Y la respuesta en el score de MRSS la definieron como una mejoría de al menos 5 unidades o el 20%, también con base en la basal. Bueno, el análisis lo realizaron a través de medianas y con rango intercuartílico o con medias y variación estándar con las variables continuas. Además, cuando se analizaron variables discretas, se analizó fue con base en la cantidad de número que presentaron el desenlace o en porcentajes.
Las variables discretas se analizaron a través del test de Fisher, mientras que las variables o la hipótesis univariada se analizó a través de Wilcoxon-Rankson. Y las hipótesis fueron analizadas a través de un análisis a dos colas, logrando la significancia estadística con una P de 0.05. Ellos en total evaluaron 346 pacientes con base pues, en la población de estos estudios. Importante tener presente que 226 pacientes provenían del EUSAR y que la totalidad de los pacientes que recibieron la ciclofosfamida intravenosa o que se analizaron de la intervención de la ciclofosfamida intravenosa provino fue de esta base de datos de EUSAR. Ellos, luego de incluir 346 pacientes, excluyeron 24, dos porque no cumplieron el tiempo de seguimiento del tiempo de la ciclofosfamida de al menos 6 meses o 138 días de acuerdo a la intervención oral o intravenosa respectivamente, y excluyeron 22 pacientes porque en el EUSAR porque no recibieron el tiempo de la ciclofosfamida y 20 porque recibieron una dosis mayor de 15 miligramos de prednisolona. Al final, entonces, incluyen 149 pacientes en el análisis de la ciclofosfamida oral y 153 en el análisis de la ciclofosfamida intravenosa. Con respecto a las características basales, es importante tener presente de dónde se obtuvo los datos. Los datos de la ciclofosfamida oral pues provenían de ensayos clínicos realizados principalmente en Norteamérica, y esto se ve reflejado entonces en la diferencia de la raza. Hasta el 70% en el análisis de la ciclofosfamida oral fueron caucásicos, mientras que el 95% en el de ciclofosfamida intravenosa, pues porque era una cohorte del EUSAR. El 0% de pacientes afroamericanos incluyó en el de ciclofosfamida intravenosa, mientras que el 15% en el de ciclofosfamida oral, pues también va a ser una diferencia importante a tener presente, puesto que de entrada la raza afroamericana tiene un peor desenlace. Además, hay pues si bien no es sustancial la diferencia, sí hay una mayor positividad de anticuerpos anti-SL70 en los pacientes con ciclofosfamida intravenosa, una diferencia de al menos un 9%, y esto pues se ha vinculado con un peor desenlace pulmonar, la positividad de estos anticuerpos, que es como la mayor diferencia a nivel serológico. Con respecto a la exposición previa de esteroides, los pacientes que recibieron ciclofosfamida intravenosa habían tenido mayor exposición a los esteroides, también mayor exposición a los DMARDs. Se encontraban con una mayor, con mayor uso de esteroides en el momento basal, 72% versus 34%. Y pues si bien la dosis del esteroide no era muy alta, en promedio, o con una mediana de 5 miligramos al día, vemos que los que recibieron ciclofosfamida oral, pues la mediana fue de 0. Los pacientes que se encontraban en el grupo de ciclofosfamida oral tenían mayor consumo o mayor historia de cigarrillo, y eso paradójicamente pues no se va a relacionar con algo que vamos a ver ahorita en los efectos secundarios en el tiempo de seguimiento. Los pacientes con ciclofosfamida intravenosa tenían mayor compromiso articular, mayor porcentaje de hipertensión arterial pulmonar, mayor compromiso muscular, mayor compromiso cardíaco. A nivel gastrointestinal no hubo diferencias, sí tenía mayor prevalencia el compromiso de pulmonar intersticial en ese grupo de intravenoso. Y si bien digamos que se solapan los intervalos en cuanto a la capacidad vital forzada, sí hubo una menor mediana de esa variable en los pacientes con ciclofosfamida oral y también de LSO. Con respecto a la historia o la presencia de úlceras digitales, fue mayor en los pacientes que recibieron ciclofosfamida intravenosa, y la historia o presencia de hipertensión arterial fue más frecuente en los pacientes con uso de ciclofosfamida oral. Ellos pues plantean de que la diferencia es leve, pero que al parecer los pacientes con ciclofosfamida oral tenían una enfermedad más grave. Sin embargo, pues al valorar cada variable demográfica
pensaría yo que es al revés. La dosis recibida entre ciclofosfamida oral e intravenosa sí difiere de forma sustancial. Al menos la mediana diaria de ciclofosfamida oral fue de 106 miligramos en comparación con la venosa que fue de 33 miligramos. La mediana mensual fue de 3.200 miligramos en el de ciclofosfamida oral en comparación con 1 gramo en la ciclofosfamida intravenosa. El tiempo de duración del tratamiento fue de 12 meses en el de ciclofosfamida oral, mientras que fue de 11 meses la mediana de tratamiento en la ciclofosfamida intravenosa. Y muy importante esto, y es la dosis acumulada. La mediana de dosis total en los pacientes con ciclofosfamida oral fue de 39.5 gramos en comparación con 9.2 gramos que recibieron los pacientes en el grupo de ciclofosfamida intravenosa. Al analizar entonces los desenlaces, el desenlace de eficacia, no hubo diferencias. Acá lo vemos más representado acá en la gráfica. Vemos que no hubo diferencias en el cambio del Skin Score Rodnan modificado. Tampoco hubo cambio significativo en la capacidad vital forzada, ni en la DLCO, ni tampoco en la tasa de progresión de la enfermedad intersticial, ni tampoco hubo diferencias en cuanto a la respuesta, de la tasa de respuesta en el score de MRSE, ni en la comparación al final del tratamiento y el basal, ni tampoco en el tiempo de seguimiento y finalización de tratamiento. Lo otro que se analizó fue el perfil de seguridad. El perfil de seguridad en esos pacientes se encontró que los pacientes, al comparar el fin del tratamiento versus el estado basal, hubo mayor eventos adversos en el grupo de ciclofosfamida oral versus la ciclofosfamida intravenosa, pero no hubo diferencias en eventos adversos graves, tampoco hubo ningún evento de muerte, y las infecciones serias no hubo diferencias. Cuando se valoró estos desenlaces en los puntos de corte de seguimiento y finalización de tratamiento, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. Cuando se analiza específicamente cada evento adverso, sí se logra determinar que en el tiempo, desde el punto de corte de finalización de tratamiento versus el basal, los pacientes que se encontraron en el grupo de ciclofosfamida oral tuvieron mayor leucopenia, 22.1% versus 1.3%. Vemos que pues, la diferencia sí es significativa. Además, mayor cistitis hemorrágica, pues que es lo que ya se conoce con el uso de la ciclofosfamida oral, y mayor riesgo de alopecia. En el tiempo de seguimiento, eso era lo que decía, pues que me llamó la atención, y es que hubo mayor requerimiento de oxígeno suplementario cuando se utilizó la intervención de ciclofosfamida intravenosa. Ya hemos visto pues que previamente había incluso mayor, las características demográficas era mayor la población que había tenido exposición al cigarrillo. Pero también hay que tener presente pues que de entrada tenía mayor marcadores de enfermedad pulmonar los pacientes que tenían ciclofosfamida intravenosa. Ellos en la discusión entonces comienzan planteando de que este es el primer estudio que, digamos, que busca comparar la eficacia de la ciclofosfamida intravenosa versus la oral en este contexto de esclerosis sistémica, luego de 1 año de tratamiento y 1 año de seguimiento. Realmente no hubo diferencias estadísticamente significativas en las variables de eficacia, pero sí hubo diferencias en cuanto a los desenlaces adversos representados principalmente por la leucopenia en el grupo de ciclofosfamida oral en comparación con la venosa. Es importante tener presente las poblaciones, que las poblaciones, pues si bien de entrada no eran comparables por las diferencias que tenían, ellos hacen un análisis de sensibilidad y logran determinar que se mantiene el mismo desenlace de que no hay diferencias en los dos grupos.
Eh, lo otro, entonces, que ellos hacen es que hacen un análisis, digamos que exploratorio, valorando aquellos pacientes que hubieran recibido 15 gramos o más de dosis de ciclofosfamida intravenosa o la ciclofosfamida oral, y la compararon con un punto de corte pues, inferior a 15 y lograron concluir pues, que tampoco hay diferencias. Bueno, lo otro que ellos plantean es que otra de las variables que se debe tener a consideración es que cuando se administra la ciclofosfamida intravenosa, pues por el protocolo que esta requiere, los pacientes van a estar más hidratados y que posiblemente esto pues va a disminuir la incidencia de la cistitis hemorrágica en esa población pues que no se vio a comparación de la oral que sí se vio. Y esto es supremamente importante, y es que el tiempo de seguimiento de estos pacientes fue solamente de un año, y posiblemente los desenlaces también clínicamente relevantes como es la presencia de malignidad en vejiga y otras malignidades asociadas al uso de ciclofosfamida, pues se requiere mayor tiempo de seguimiento para poder demostrar si hay diferencias en el grupo de intravenosa o en el grupo de oral. Otro desenlace importante que tampoco el tiempo de seguimiento pues, lo permite es la infertilidad, aunque no hubo diferencias en la menorrea, pues no se logró establecer si a lo largo del tiempo puede haber alguna diferencia con respecto a esto. Algo muy interesante es que ellos plantean de que los estudios de trasplante de médula o de células hematopoyéticas, la dosis de ciclofosfamida por pulsos es bien alta, que al comparar esta dosis de ciclofosfamida por pulsos de al menos 120 a 200 miligramos por kilo con una dosis o con un régimen rutinario mensual, realmente no hay diferencias. Esto, digamos que abre como la discusión futura a considerar si de pronto los pacientes van a requerir un pulso de ciclofosfamida en comparación con la dosis incluso mensual intravenosa, para mirar si de pronto hay alguna diferencia o no para estos desenlaces pulmonares. Ellos dicen que no realizaron un propensity score porque pues, realmente no les permitía la muestra, tenían que hacer un análisis diferente, pero que al hacer el análisis ajustado, el análisis de sensibilidad por las características demográficas y el tipo de enfermedad y las covariables, incluso las características de la raza, pues les permite tener una predicción en cuanto a estos desenlaces de eficacia y no demostrar la diferencia. Lo otro que ellos plantean es que el beneficio con la ciclofosfamida oral en comparación con el placebo se ha valorado más que todo es después de 18 meses de seguimiento. Sin embargo, en los centros de Leusar, esos 16 centros que recogieron la información de estos pacientes, hacen es una valoración anual, y que por esa valoración anual, entonces, eh, si incluían los pacientes solamente que tuvieran los datos a 18 meses de Delustar, podían perder una gran N, y por eso entonces definieron solamente el punto de corte de análisis a los 12 meses. Se necesita entonces un tiempo de seguimiento mayor a esos 12 meses que hicieron el tiempo de seguimiento para poder establecer si la toxicidad de la ciclofosfamida oral o intravenosa, al ser comparadas, pues va a estar a favor de la una a la otra. Y como conclusión, ellos determinan que no hay diferencias en la función pulmonar o en los desenlaces cutáneos en esos pacientes con esclerosis sistémica bajo la intervención de ciclofosfamida oral o intravenosa, y que se requiere pues, unos ensayos clínicos prospectivos para poder concluir acerca de este análisis de eficacia y seguridad en esos pacientes con esclerosis sistémica. Muy bien, doctor. ¿Y entonces cuál es su análisis? Profe, pues mi análisis es que realmente no hay diferencias entre el uso de ciclofosfamida oral e intravenosa basados en comparaciones indirectas. Faltaría ver pues un ensayo clínico cómo les va, pero por ahora no pues, genera pues un cambio de la conducta. Que sí me llama la atención, profe, el SLS2, porque
si veo, pues si se comparo el uso de ciclofosfamida con el micofenolato y no hubo diferencias, pues lo que está analizando es que por qué no se prefiere mejor el uso del micofenolato, principalmente pues porque tiene menos efectos adversos que la ciclofosfamida, sabiendo que pues no hay diferencias. Acá ya vemos que de forma indirecta la oral versus la venosa pues no tiene diferencias, y ya se ha comparado que la oral versus el micofenolato no había diferencias, pero sí menores efectos adversos. Entonces pues pensaba que por qué no preferir el uso del micofenolato sobre la ciclofosfamida. Usted me hace acordar de la película de Aladino, que cantaban una canción que se llama Mundo Ideal. Una razón muy sencilla, Ah, ok. porque en un mundo ideal, micofenolato es una opción, no necesariamente es la mejor opción. Pero en un mundo que no sea el ideal, que tengamos limitaciones de aseguramiento, limitaciones de acceso al producto o simplemente un paciente que ya haya fracasado micofenolato, pues obviamente hay algunos antifiróticos, pero usted tendría que considerar la otra opción. Entonces, si bien micofenolato es una opción y posiblemente sea la primera opción en un porcentaje importante de los pacientes, ciclofamida sigue siendo un medicamento que está ahí al ladito en la primera línea. ¿Cuáles son las cosas interesantes? Esta es una cosa interesante porque ellos incluso lo, lo revisan y ellos dicen, bueno, hubiéramos intentado hacer un score de propensión o algunos de esos scores que se utilizan para tratar de equiparar a los pacientes, pero, y en esto quiero la opinión de Diana Varela, ellos dicen, nos hubiéramos quedado sin pacientes, o sea, la muestra ya está limitada, donde hubiéramos hecho eso para tratar de equilibrar, porque obviamente están mezclando peras con manzanas, están mezclando un paciente de RCT, que son poblaciones distintas, altamente seleccionadas, con pacientes de un seguimiento que es el seguimiento STAR, que si bien es un seguimiento muy juicioso, pues difiere en las características propias y la tabla uno de una corte de seguimiento versus la tabla uno de un ensayo clínico, por definición, tenderán a separarse. Entonces, ellos desde el punto de vista estadístico, teniendo en cuenta que ya tenían una N limitada, prefirieron asumir la cohorte con las diferencias intrínsecas que tenían y para poder tener un N más grande. No sé, la doctora Diana, que es epidemióloga, ¿qué opinión nos puede dar al respecto? Pues, profe, es que el estudio me deja como un sinsabor porque de verdad estamos comparando aquí eh, dos poblaciones completamente pues diferentes en muchas cosas que si hubiese, y que además pues estas comparaciones indirectas pues no es el mecanismo más usual para verlo, pues uno esperaría un metaanálisis en red y que el metaanálisis de red nos muestre esas comparaciones indirectas y además ver pues el peso de cada uno, ver la heterogeneidad que hay en la población, porque pues de entrada uno, viendo la tabla uno de este artículo, pues ve que hay una alta heterogeneidad y yo no sé si realmente eso pueda ser comparable y que las diferencias que ellos encontraron no eran diferencias pues que estaban dadas, era porque las muestras de entrada son muy diferentes y no podríamos atribuirlo un 100% al tratamiento. Y además también, pues porque el tiempo de seguimiento no es el mismo en todos y que los efectos adversos que uno espera, sobre todo la ciclofosfamida oral, lo espera más allá de un año, porque es más dosis acumuladas en el tiempo. Entonces, pues no sé, a mí me parece que es muy difícil sacar conclusiones de un estudio que la población es completamente heterogénea. Yo creo que lo que dice Diana es verdad, o sea, se tuvieron que meter en una situación complicada y tuvieron que escoger. O sea, la primera cosa es que nadie va a hacer un RCT de esto, o sea, nadie, absolutamente nadie, ciclofamida no es un medicamento que dé plata, entonces nadie le va a meter esto un RCT. Y una labor pues institucional multicéntrica es poco probable que salga. Entonces hay que resolver las cosas con lo que hay. Uno se pregunta si posiblemente un metaanálisis en red, no sé si un metaanálisis en red tuviera dado un resultado distinto, porque básicamente lo que ellos dicen, y no les falta razón, es que dicen hay tres fuentes grandes de información, un estudio, otro estudio y el EUSTAR. Pero obviamente eso hace que sean dos poblaciones muy distintas y muy difíciles de comparar. Ellos tomaron esta decisión. Yo creo que hay una cosa ahí que es importante y es que hay, pues, cuáles son los precedentes que tenemos en reumatología. En reumatología, desde los estudios del NIH para lupus, se demostró que ciclofamida
en pulsos o en dosis mensuales es equivalente a ciclofosfamida oral desde los estudios más antiguos y ahora es el estándar de manejo. Y en vasculitis hay un estudio muy grande que es el estudio Cyclops que mostró que la ciclofosfamida oral era un estudio, tenía un comportamiento muy similar a la ciclofosfamida intravenosa para inducir remisión, no así para mantener, para evitar recaídas, pero el estudio no fue diseñado para recaídas. Entonces, yo le pregunto a Sebas un punto ahí y es que realmente uno dice, bueno, realmente aquí tenemos, pues porque si uno me pone a ver esto es muy parecido, cuando uno se ha leído el estudio Cyclops, si no se lo han leído, les recomiendo que se lo lean, uno dice, pues esto es lo mismo, o sea, mostró los mismos resultados que en vasculitis, pero los mostró en esclerosis. Entonces, digamos que Diana Varela dice una cosa que tiene toda la razón, con este estudio no se pueden sacar conclusiones, pero con este estudio, más lo otro que hay en otras enfermedades, más lo que nos ha tocado en la práctica, porque en reumatología no usamos ciclofosfamida oral, este estudio le añade a uno peso a que uno puede seguir usando la ciclofosfamida venosa con tranquilidad. No sé, Sebas, qué percepción tiene al respecto. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con vos en que jamás, pues nunca digas nunca, pero es improbable que tengamos un estudio, un ensayo clínico aleatorizado, cabeza a cabeza, ciclofosfamida oral y ciclofosfamida venosa. No va a suceder por varios motivos. Primero, desde el punto de vista de financiación, y segundo, porque como lo dijo Santiago, el mundo y los expertos están virando a utilizar más micofenolato que ciclofosfamida en esclerosis sistémica, y muy similar a como ya sucedió con vasculitis y como está sucediendo con lupus desde hace mucho rato, es reservar la ciclofosfamida por unas manifestaciones muy puntuales, ya sea porque no haya suficiente evidencia de los otros medicamentos o porque sea una manifestación lo suficientemente grave que al no haber suficiente evidencia le toca a uno con el estándar de manejo de toda la vida por expertos usualmente. ¿Cuál es el cuento? Como mismo lo dijiste, hay limitaciones y no siempre se puede utilizar micofenolato, y usualmente en reumatología nosotros utilizamos ciclofosfamida venosa, a pesar de que muchos de los estudios originales y muchos de los ensayos clínicos que apoyan el uso de ciclofosfamida son ciclofosfamida oral. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que los mismos autores resaltan las limitaciones del estudio que ya hemos mencionado, porque afortunadamente ellos acá no lo están intentando vender como nada diferente a las limitaciones que ya tienen, es valioso desde el punto de vista de que si alguien alguna vez tenía alguna duda de que está haciendo bien de poner ciclofosfamida venosa, ya hay algo de información con todas las limitaciones que tiene esta información, porque tiene muchísimas, hay mucho riesgo de sesgo, hay algunas diferencias en las poblaciones, fueron estudios que no estuvieron diseñados para esto, unos son aleatorizados, el otro es otra cohorte, pero probablemente la mejor información que van a tener en cuanto a ciclofosfamida venosa versus ciclofosfamida oral, porque es improbable que encontremos un estudio que los compare como queremos que los comparen muchas veces en epidemiología, pero no va a suceder. En una enfermedad infrecuente, de baja prevalencia, que tiene limitaciones desde el punto de vista terapéutico, y que buscar o gastar más recursos para responder esta pregunta, sinceramente, podría ser más bonito, podría ser mucho más académico, pero nos podría quitar recursos para responder preguntas que realmente importan. Micofenolato más nintedanib, rituximab, tocilizumab u otras cosas que yo creo que es mejor dirigir los recursos allá que seguir insistiendo en dirigir recursos a ciclofosfamida, que es interesante, que es importante, que es un buen medicamento, que lo utilizamos, que hay pacientes que se van a beneficiar mucho de ello, pero que ya también la historia en esclerosis sistémica está pasando la página, como ya sucedió con vasculitis ANCA y como ya sucedió con lupus eritematoso sistémico. Vasculitis ANCA, hay unos pacientes con unas indicaciones puntuales para las que requieren ciclofosfamida, y para todo lo demás están medicamentos que tienen estudios, ensayos clínicos aleatorizados, que demuestran una inferioridad, que demuestran superioridad con otras cosas de mantenimiento, y que entre comillas tienen mayor seguridad desde ciertos aspectos como lo son malignidad y cistitis hemorrágica. Y el lupus lo mismo, pacientes muy puntuales van a necesitar ciclofosfamida, pero lo ideal es la menor cantidad de ciclofosfamida posible, porque en lupus sí que está demostrado la asociación del daño entre ciclofosfamida y malignidad, entre la parte de menopausia precoz y los otros riesgos de daño acumulado por el solo hecho de utilizar ciclofosfamida. Entonces, ciclofosfamida no es un mal medicamento, es un excelente medicamento para inmunosuprimir, pero nosotros ya estamos en una era de limitar toxicidad por medicamentos y vamos teniendo otras opciones que se van posicionando. Entonces ya va siendo hora como de voltear la página, y sí, o sea, muy bacano, este estudio tiene muchas limitaciones, pero probablemente los esfuerzos que se deberían meter no son tanto ya para ciclofosfamida, sino para otras aproximaciones terapéuticas.
y no creo, y sinceramente esto le va a dar derrame a todos los epidemiólogos, pero no me daría mucho más estudios de ciclofosfamida, de las manifestaciones que ya tenemos y que ya conocemos, porque yo necesito es más de las otras cosas que me pueden dar un perfil de efectos adversos diferentes a la ciclofosfamida. Entonces prefiero que las becas se asignen a esos estudios y a esos medicamentos y a ver qué se hace con eso, a más con ciclofosfamida. Sí, Buenas yo creo, noches. Sebas, que profe, ¿qué más? ¿Cómo está? Muy bien. No, quería opinar acerca de lo que dijeron, totalmente de acuerdo. Pues digamos que la evidencia puede tener muchos sesgos, pero también la primera reflexión que yo me hago es que muchas veces apelamos cuando utilizamos ciclofosfamida al escleroma Lang estadio 1 y 2, pues lo cual es incorrecto porque eso es obviamente ciclofosfamida oral. Entonces creo que de esta manera este estudio aterriza realmente cuando hablamos de ciclofosfamida oral, son esos estudios y que no hay un estudio realmente de ciclofosfamida endovenosa. Nosotros lo hacemos es por inercia, obviamente por la menor toxicidad pero a mí me parece que da información valiosa porque pese a las limitaciones, digamos que los desenlaces funcionales que son los interesantes, no hay mucha diferencia. Entonces, creo que era la mejor manera de hacer este estudio y esa es como la opinión que tengo de ciclofosfamida. Y lo que preguntaba Santiago y se hacía esa primera reflexión, definitivamente, sí, pues mi opinión personal es que micofenolato es la primera opción en esclerosis sistémica por expertos y en general en la práctica. Pero obviamente por todas las limitaciones que tenemos no puedo usar y la dosis es de 3 gramos de micofenolato. Entonces, esa es esa es la cuestión, pues, pero en general me parece que es un estudio que da información valiosa desde el punto de vista clínico, por lo menos que no hay muchas diferencias en los desenlaces funcionales y que aterriza realmente que no hay estudios de ciclo IB en esclerosis sistémica fuera de las cortes observacionales. Yo creo que el resumen es lo que, yo creo que lo que podemos concluir es que la pregunta se respondió un poco tardía, porque digamos que ya todos estamos utilizando ciclovenosa, pero nos da elementos para justificar nuestra acción. Entonces, desde ese punto de vista es válido. Fueron estudios que ya estaban, los pacientes ya estaban, realmente el gasto en recursos no fue tan grande y se utilizó una información que estaba ahí, pues como ahí, que es lo que dice Sebas. Pues ya teníamos la información, nos parece interesante, no había otra forma de hacer, el estudio tampoco pretenden descubrir el agua tibia, ellos se dan palo con las limitaciones y dicen, si cometimos estos errores, tomamos estas decisiones, las sostienen y la dejan ahí, dicen, y nos tienen que dar palo, nos dan palo, entonces yo pienso que eso es valioso del estudio. Eh, y tiene concordancia con las otras cosas. Hay una cosa que hay que mencionar, que es lo que nos dijeron y lo que mencionó Dianita, si no estoy mal, y es que hay algunos efectos adversos a saber que, pues, que en este momento no se vieron, pero que claramente, o sea, como ellos tuvieron la mayor parte de los pacientes del escleroderma long study, tienen que ser los desenlaces que se hayan medido ahí, porque no hay nada que hacer, esos datos ya están tomados y ya, y la cohorte también, lo que tengan en esa cohorte y cada que lo sigan, se tiene que hacer así, es lo que hay. Pero hay algunos eventos adversos a saber que sí son muy importantes. Menopausia temprana, hay un estudio de la doctora Mónica Velázquez, que es reumatóloga del Hospital San Vicente Fundación de acá, que mostró que 8 gramos o cercanos a los 30 años producían más menopausias. La dosis, la bestialidad de dosis que hay en este estudio, que son pues cercanos a pues por encima de 30 gramos volados hace rato, indican que los pacientes tendrán una mayor incidencia de menopausia, así los estudios no lo hayan podido ver, pero no es porque esto no pase. Claramente comparar 8 gramos versus 30, 40, 50, 60 gramos van a entrar más rápido en menopausia, ese sesgo se perdió. Los pacientes tuvieron una mayor incidencia de cistitis hemorrágica con un seguimiento corto y se espera que sea más. Y hay que recordar que la acroleína hace toxicidad en vejiga y que es el factor, y que los pacientes con cistitis hemorrágica requieren seguimiento con citología anual para el alto riesgo de cáncer de vejiga. Entonces, por lo menos el cáncer de vejiga tendría una mayor incidencia teórica porque tuvieron una cistitis de alrededor del 5%. Y hay que recordar que con dosis cercanas a 60 gramos ya el riesgo de leucemias puede estar en el 1 o 2% en pacientes con ciclofamida. Es decir, hay una cosa que dice Diana Varela que es verdad, y es que porque todo esté bien no significa que nada esté mal. Quiere decir que los estudios tienen esas limitaciones y que esos eventos adversos puntuales no se miraron y no se observaron en el tiempo.
pero que sí es esperable que estos pacientes presenten estas complicaciones y eso no habrá ningún estudio que lo lleve. Entonces, el solo hecho de que ya hayan demostrado que ciclofosfamida oral y venosa son equivalentes en efectividad en este estudio y que nos compruebe eso y que nosotros sepamos que podemos evitar ese riesgo teórico que sabemos que los estudios no vieron y que no se van a poder ver, pero que están ahí y que se han demostrado en otro tipo de situaciones como en oncología, hacen que lo obliguen a uno a considerar la ciclofosfamida venosa como la terapia de elección, si es posible, o por lo menos en nuestro medio. Dianita, no sé si tú estás de acuerdo con eso, porque uno queda preocupado por esos eventos adversos que los estudios y la cohorte quedaron ciegos a esos estudios adversos, porque de hecho ellos decían, cuando comparamos menos de 15 gramos o más de 15 gramos de forma aleatoria, los orales nunca tienen menos de 15 gramos y fueron muy poquitos, y los venosos tienen muy poquitas veces más de 15 gramos. Entonces ese análisis, por ejemplo, no sirve para nada porque era imposible tan siquiera emparejar los números. No sé tú qué piensas de esa situación de los eventos adversos. Sí, profe, que eso requiere tiempo, realmente, así como usted lo dice, para ver muchas cosas y pues en que en otros estudios ya han mostrado que la ciclofosfamida oral pues tiene mucho más efectos que la ciclofosfamida intravenosa, entonces pues no, no sé qué más nos pueda aportar diferente en eso. No, yo creo que nos tranquiliza y nos dice que lo que se está haciendo correctamente y que es una opción válida y que no estamos haciendo nada mal. Yo creo que es un estudio que, a pesar de que uno le da palo, los autores son muy sinceros al reconocer las limitaciones y eso es lo que uno agradece en los artículos y me parece que, como dice Sebas, responde un poco tardía la pregunta, pero como dice el doctor Carlos Jaime, la responde, aunque sea tardía, es una información que nos sirve. Entonces yo creo que los dos puntos de vista se complementan ahí, nos dan ese análisis. Este es un artículo interesante, tiene muchas cosas muy bacancitas desde el punto de vista epidemiológico, tiene sus cosas buenas y malas que ameritan la discusión. Entonces me parece que finalmente su conclusión sí nos aporta algo para la clínica. No nos va a cambiar la práctica clínica, pero sí nos la certifica. No sé si Sebas o el doctor Sebastián quieren decir algo para terminar el club. No, todo ha sido dicho. Muy claro, muy bien presentado, Santiago, y muy interesante la discusión. Gracias. Muy bien. Entonces, yo creo que ya con esto podemos terminar el club de revistas. A los asistentes les agradecemos, a las personas que nos escuchan les agradecemos de corazón. Al doctor Santiago, muchas gracias por la presentación y no nos queda más que decirles gracias totales. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Recording stopped. Chao, muchachos.